pensamos todos los amigos y compañeros que están esta tarde con él, de decirles que nos alegró muchísimo su nombramiento como vicepresidente del banco, que queremos desearle todos los éxitos que se merece y todo lo mejor para siempre para él. Bueno, Felipe, entonces le doy la palabra y arranquemos. Bueno, muchas gracias, Armando, y bueno, un placer ver a tantos viejos colegas, economistas y compañeros. Yo creo, estaba preparando hace un par de días unas notas para presentarles y hablaba aquí con Cintia que de todas las entrevistas que he hecho recientemente con el Financial Times, con la BBC, con un montón de medios, esta es la que más nervioso me ha puesto. Porque este es un grupo de gente donde hay muchos amigos, muchos ex jefes. Ahí saludo a Rudy, Armando, a Jota, y mucha gente con quien yo trabajé y de quien respeto mucho y de quienes aprendí muchísimo. Entonces, bueno, si suena un poco nervioso, pues no se sorprenda. Bueno, lo que pensaba un poco conversarles aquí de manera informal es unas primeras observaciones de una persona que está regresando a trabajar en América Latina después de una ausencia ya de como unos 8 años. Yo me di algunas vueltas por el Banco Mundial y tuve otros puestos que me permitieron conocer un poco más de otras partes del mundo, sobre todo Asia y África más recientemente. Y para mi sorpresa me nombraron vicepresidente hace ya como unos 4 meses y empecé un proceso de transición que fue, como algunos de ustedes saben, muy largo porque no estaba en Kenia y no había manera de volar. Hasta hace unas 3 o 4 semanas ya pude volver a Washington. Pero entonces para mí, yo estoy volviendo a estudiar los números. He empezado una serie de reuniones con gente de América Latina, de todos los países, sobre todo los países grandes, un poco para entender la situación. Y lo que les voy a presentar aquí es unas primeras observaciones de alguien que está regresando bueno. Y también escuché la charla de Augusto, muy buena, la que ustedes tuvieron hace una semana. Voy a tratar de no repetir algunos de los temas que tenemos en común. Les voy a hablar un poco más desde mi punto de vista. Entonces, déjenme, aquí tengo unas diapositivas que les voy a presentar. Si es que me acuerdo cómo es que se hace. Share screen. ¿Sí se ve la diapositiva? Muy bien, sí. Correcto. Perfecto. Entonces, bueno, el primer punto es que creo que llegué en mal momento, porque cuando me presentaron las cifras o sea, yo he estado en África, sí, allá también ha dado un poco, pero no es nada que le llegue ni a la cintura a lo que está pasando en América Latina. Y en general me ha aterrado ver que América Latina está siendo la región que está sufriendo el mayor impacto económico en comparación con todas las demás regiones del mundo. Y eso pues tiene algunas explicaciones, pero yo creo que todavía tiene mucho por entender. La crisis es tremenda, esa caída de este año va a ser histórica. Y también yo he asistido y he leído mucho acerca de la pandemia, la parte epidemiológica, miles de modelos, de proyecciones. Y yo ya estoy llegando, esto es una observación muy personal, al punto en que yo estoy concluyendo que sí, algo hemos aprendido, pero todavía nos falta demasiado por aprender. Y la
la incertidumbre acerca de esto, cuánto va a durar y qué tan fuerte va a ser, es todavía muy grande. Estaba hablando esta semana con mi colega de Pakistán, en donde se esperaba una explosión brutal. Y resulta que la cosa sí fue ascendiendo y estaban muy preocupados hasta junio, y Y ahí, julio, agosto y planean hacer una consultoría se ha de desplomado pues se las identificó infecciones. que pues como que no existían los elementos para desarrollarse. Creo que alguien tiene que poner el micrófono en mute. Joana Maya, Joana Maya. Bueno, lo mismo les contaba de lo que ha pasado en donde yo estaba, en Kenia. Las infecciones empezaron a subir mucho entre junio y julio, y yo pensé que se venía algo parecido a América Latina, sobre todo Nairobi, que es una ciudad que está como a la altura de Medellín, una ciudad como de unos 6 millones de habitantes, con unos barrios pobres, unas zonas de tugurios muy grandes, donde está más de la mitad de la población en un hacinamiento muy grande. Yo pensé que esto iba a causar muchos estragos, y aunque la población, digamos, de mayor de 60 es un segmento menor, igual, sobre todo en la ciudad y sobre todo en un país como Kenia, que es de los más avanzados de África, no es poca. Pero las infecciones de pronto se desplomaron. Desde hace mes y medio, ya casi 2 meses, empezaron a caer, y el país no ha tomado medidas muy fuertes. Entonces, hay cosas que yo creo que vamos a descubrir que todavía no sabemos acerca de esto. Bueno, entonces les contaba que la crisis en América Latina muy fuerte. El crecimiento, aquí hay una gráfica que les muestra cómo ha colapsado prácticamente en todos los países de manera histórica. Yo todavía no confío mucho en todas las proyecciones, porque pues estamos un poco adivinando, pero creo que va a ser un poco peor del -7, -8% agregado que tenemos para la región, porque los números últimamente no están ayudando, y aunque algunos países están abriendo, las cifras no están mostrando una recuperación importante. Entonces creo que vamos a tener un año muy malo. Obviamente en términos de pobreza y de clase media vamos a tener un retroceso gordo, preocupante. Algunas de nuestras proyecciones muestran que vamos a perder entre 15 y 20 años de progreso. Esto pues va a depender un poco de los paquetes de transferencias que algunos gobiernos han podido hacer. Ustedes, me imagino, han visto, algunos países han salido muy agresivamente con unos paquetes grandes sociales. Los países que tenían sobre todo recursos, como Chile, como Perú, pero hay otros países que están tan mal fiscalmente que no han podido dedicar sino unos montos relativamente bajos. Y ahí obviamente Ecuador y Argentina están en esa lista. Bueno, el segundo mensaje, o sea, aparte de decirles que la crisis es muy grande, que no creo que sea gran noticia para ustedes, lo otro que me ha sorprendido de revisar las cifras de la región es que veníamos muy mal. Antes de esta pandemia, mirando las cifras agregadas y un buen número de los países, veníamos muy mal. Y de pronto es que me desacostumbré, porque el haber estado los últimos años principalmente en Asia y en África, y más sobre todo en África, y trabajando con varias economías como Kenia, Ruanda, Etiopía, donde las tasas de crecimiento de los últimos 20 años casi sin interrupción han sido realmente muy altas, ¿no? Per cápita 5, 6, 7 o hasta 8% anual y continuo. Claro, son países mucho más pobres, pero igual
igual, a pesar de que el entorno externo no ha sido tan positivo como lo fue entre el 2000, 2001 hasta el 2000, digamos, 10 o 11, que América Latina también tuvo un buen periodo, y los africanos también tuvieron un buen periodo, pero en África los países que han manejado bien sus economías han podido seguir creciendo a tasas altas. En cambio, en América Latina esto no se ha producido. Creo que lo que me explican es que han habido una serie de factores, el entorno externo no ha sido tan positivo, no ha habido mucho dinamismo en cuanto a comercio que jalone sectores de alta productividad, no ha habido inversiones grandes, los países no se han encadenado en las famosas cadenas globales de valor, que son las que jalonaron muchos años, y en general una falta de dinamismo en cuanto a reformas y nuevas medidas y polarización política, inestabilidad política. Entonces, toda una serie de factores que han hecho que los últimos 8, casi 10 años hemos tenido un comportamiento pobre en general en la región. Y me ha sorprendido mucho que yo pensaba que habíamos unos países especiales que estábamos haciendo las cosas muy bien, Colombia uno de ellos, tal vez Chile, pero lo que realmente me sorprendió, y tal vez ustedes en algún momento me pueden explicar mejor para entender es por qué se han generado semejantes estallidos de malestar social, aún en los países en que creíamos que las cosas se estaban manejando mejor e iban mejor, y es algo que no entiendo del todo. Bueno, el tercer punto es este de que la crisis ha desnudado falencias, muchas de ellas muy conocidas, yo creo que no son sorprendentes, pero la observación que estoy haciendo de las conversaciones que he tenido con los países es que hay algunas que pueden estar creando una mayor conciencia de que son falencias serias y que hay que abordarlas. No sé, pero me gustaría mucho escuchar de ustedes. Y hay tres sobre todo que quisiera resaltar. La primera es el tema de la salud, que creo que es relativamente obvio, que en la mayoría de los países fue una gran sorpresa los serios problemas que han tenido para lidiar con la pandemia y poderla manejar bien, tal vez con la única excepción de Uruguay. Y por el otro lado, el acceso a salud de buena calidad. Eso creo que ha desnudado toda una serie de problemas en sistemas de salud que se pensaban que estaban relativamente bien. Ese es un tema que se ha vuelto muy explícito. El otro tema que en varios países se ha vuelto muy explícito, no sé si en Colombia, es el tema de la desigualdad. O sea, bueno, siempre sabíamos de toda la vida que somos países campeones en desigualdad, pero creo que se volvió muy obvio para el ciudadano promedio que sobre todo con estos cierres, que la gente que vive y que necesita vivir de salir el día a día en la informalidad, que a esa gente le iba a ir muy mal, y le ha ido efectivamente muy mal, a pesar de programas sociales y cosas que se han montado, pero se ha vuelto muy evidente esta desigualdad en toda la región. Y ligada a este tema, el otro tema que se ha vuelto muy evidente es el de la brecha digital, ¿no? Porque los que hemos tenido la suerte de tener acceso a Internet, hemos podido trabajar desde nuestra casa, hemos podido mantener que los hijos tengan algún acceso a tutorías o acceso a clases virtuales de los colegios. Se ha abierto más la telemedicina, acceso obviamente a todo tipo de servicios, ya sea financieros o servicios públicos, y
bueno, y las pequeñas empresas y las medianas y las que tienen acceso a ventas por internet, pues esas han podido sobreaguar mucho mejor que las micros y las pequeñas que no tienen acceso a internet. Y de pronto se ha vuelto un tema muy evidente de que el que tiene acceso a internet ha sobrevivido mucho mejor y que es un tema profundo de desigualdad. Me han sorprendido las cifras. En promedio en la región, la mitad de los latinoamericanos no tienen acceso a internet y es una cifra muy alta. Es exactamente la misma cifra de Kenia. Y Kenia es un país de ya ingreso medio, pero ingreso medio bajo, y es un país que hace 5 o 6 años todavía estaba catalogado como de bajos ingresos. Entonces, hay algo allí que creo que hay que trabajar. Bueno, quería resaltar estas tres. Hay más, pero estas tres me han parecido las más evidentes y las que creo que van a dejar tareas y secuelas más gordas. El cuarto punto es el del problema fiscal, que creo que para ninguno de ustedes es sorpresa, y es que de repente, desde los que estaban bien parados hasta los que estaban muy mal parados, el problema fiscal se agravó, el problema de la deuda se está agravando día a día y las magnitudes no son pequeñas y que vamos a tener unas, además de Ecuador y de Argentina, que ya tuvieron que renegociar una parte gorda de su deuda, lo más probable es que vamos a tener unos cuantos países adicionales y vamos a recordarnos lamentablemente mucho de la crisis de los años 80, porque el año entrante yo creo que vamos a tener a varios países con este problema. Aquí vemos en esta gráfica pues, los déficits proyectados para este año. Todos los países han tenido que, bueno, se les han caído los impuestos, los ingresos tributarios de manera muy fuerte y todos han tratado de además montar algún tipo de respuesta apoyando a la gente más vulnerable y apoyando también a pymes y algunas empresas. Y esto se ha vuelto pues un problema muy gordo. Algunos, como les decía, lo han podido financiar bien, ¿no? Chile, Perú tenían grandes ahorros, pues simplemente han desahorrado un poco. Pero otros, como Argentina, pues han utilizado el 100% de esa financiación de este déficit que tienen como de 7% este año, financiado gracias al Banco Central de Argentina. La inflación pues sigue siendo moderada, alta, pero no ha repuntado como debería repuntar en una situación de ese estilo, básicamente porque la demanda está reprimida, la gente no está teniendo una vida normal y no ha salido a gastar todo esto, y ahí van a haber unos desequilibrios tremendos que se van a manifestar en los próximos meses. Entonces, todo esto me lleva a lo que yo he venido planteando a todos los grupos con los que me he reunido en los países, es que pues, definitivamente hay que repensar el futuro. Veníamos mal, este golpe nos agrava la situación, hay que pensar en un nuevo futuro, y me ha preocupado mucho gente que sí, lo único que quiere es volver a enero, volver a la situación anterior. Y yo les digo, pero el problema es que no estábamos bien. Entonces, más bien aprovechemos esta crisis para repensar y salir de acá. Y sobre todo en estas tres áreas. Primero, el área de crecimiento. ¿Cuál sería la receta para que los países puedan salir a una senda de crecimiento mucho más dinámica y salir del marasmo de los últimos 10 años o de la dependencia de los ciclos de los commodities, que fue lo que nos salvó entre el 2001 y el 2010, 2011. En el área de la inclusión, empleo y desigualdad, en parte porque sí hubo unas caídas de los índices de Gini, de la desigualdad, sobre todo en la época de la bonanza de commodities,
pero en los últimos años el movimiento se ha estancado en la mayoría de los países y en algunos casos se ha vuelto a empeorar y creo que es un tema que se está volviendo posiblemente parte del caldo del descontento. Entonces creo que en el futuro cercano va a haber mucha más presión para actuar en estos temas. Y finalmente también pues es un tema que me ha sorprendido, que ha salido mucho. Yo no soy especialmente ambientalista, pero da la impresión de que en América Latina ha crecido mucho y tiene mucha fuerza el movimiento ambiental, o por lo menos la conciencia de que hay que actuar para proteger el ambiente y tener un crecimiento que no sea tan dañino con el medio ambiente y estas cosas del cambio climático. Y sobre todo la nueva generación está empujando mucho. Yo creo que esa es una agenda que se viene y va a ser importante y que hay que aprovechar este periodo de repensamiento y de relanzamiento de las economías para que el nuevo crecimiento ojalá sea de un patrón menos dañino y ojalá más verde, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí, hasta este mensaje, la gente acoge bien mis planteamientos. En donde la cosa se pone muy fea es cuando yo digo, bueno, señores, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y cómo les podemos ayudar? Entonces, la mayoría de la gente está de acuerdo en que hay que hacer reformas y que hay que adoptar nuevas políticas. Hasta ahí más o menos. Y he estado preguntando en cada país, bueno, pero ¿de qué reformas estamos hablando? Y lamentablemente la lista no, en ningún país he podido obtener una lista corta. Las listas son todas largas, muy largas, excesivamente largas. Y mi observación ha sido que no son prácticas. O sea, un país no puede reformar en 15 o 20 ámbitos simultáneamente y hay que ponerle orden y priorizar estas cosas. Entonces, esta es, digamos, la versión más corta de las que he podido hacer, que a mí no me satisface, me parece que sigue siendo demasiado larga. Entonces, primero viene el tema fiscal, que se viene muy gordo en todos los países, como les decía. Después viene el tema de la informalidad, mercado laboral, futuros de trabajo y todo esto, que es un tema bien delicado en algunos países. En otros países lo están tomando con entusiasmo, me ha sorprendido, me parece muy bien. Escuchamos de Augusto el tema de Ecuador, muy interesante lo que está sucediendo allá. En Brasil están también sucediendo cosas interesantes en esto. Y bueno, y otros temas que no son, pues realmente ninguno es especialmente nuevo, pero que la gente siente que es el momento de aprovechar la oportunidad. Entonces, en el tema de educación y sobre todo por el lado de la calidad, de la educación de la mayoría, que todavía tiene estos problemas, el tema de climático, y sobre todo el tema de la resiliencia ante desastres naturales, el tema de salud, ya les comenté el tema de salud, el tema de la brecha digital, el tema de infraestructura, que sigue siendo, o sea, América Latina sigue siendo la región del mundo que menos ha invertido en los últimos 30 años en infraestructura y bueno, algo hemos hecho un poquito para desatrasarnos, pero muy, muy poco. Bueno, el tema anticorrupción, que es otro tema gordo y difícil, y temas más como del sector privado, de la integración comercial. Hay gente que piensa que es el momento de relanzar un poco la integración comercial y que América Latina realmente nunca se integró, o sea, mantuvo su integración tradicional de exportador de commodities, pero nunca pudo integrarse más allá de eso a la dinámica global y que puede ser un buen momento, a pesar de que es un momento en que hay tensiones tremendas entre la China y Estados Unidos, etc. Pero al mismo tiempo hay gente que dice que ahí van a haber oportunidades. Esta semana he estado hablando con un grupo de peruanos que me decían que Colombia va muy adelante, mucho más adelante de ellos en ya empezar a capturar, que
Los peruanos están convencidos de que hay 10.000 millones de inversiones, de nuevos inversionistas que Colombia ya ha logrado capturar y que se van a venir y abrir las nuevas fábricas para hacer el nearshoring, para no depender tanto de la China. Ustedes me confirmarán si eso es cierto, pero ellos estaban en pánico y que Perú tiene que entrar en este juego también. No sé, a mí me parece todo eso todavía un poco especulativo y apresurado, pero el ambiente está muy complejo para predecir, y además están las elecciones de Estados Unidos de por medio, no sabemos bien esto cómo va a pasar. Y bueno, y toda la agenda de innovación y desarrollo y productividad, que es también muy importante. Entonces, les pongo esto allí un poco para decir que la agenda me parece importante, pero al mismo tiempo me parece larga y me parece un poco abrumadora y poco práctica, y hay que buscar maneras de digerirla, de organizarla, de priorizarla. En las charlas que he tenido con los ministros, son pocos realmente los que me han querido hablar acerca de esta agenda futuro en más detalle con algún entusiasmo. Y por eso puse esta cita acá, porque siento que la mayoría me dice más o menos lo que dice esta cita. Mire, estamos lidiando con el día a día, no se imagina lo que es esto. Por favor, no nos hable del año entrante, ni del 2022, ni del 2023. Estamos en el día a día. Esto es muy difícil y no hay energía para pensar en el futuro, repensar el futuro. No, estamos... pero a mí me parece que es inevitable y que hay que aprovechar momentos del día a día para pensar en el futuro. Y ese ha sido un poco mi lema en estas conversaciones. Estamos haciendo, aquí les muestro solo un esbozo del ejercicio interno que le he estado pidiendo al equipo en el Banco Mundial, y es mirar país por país las posibilidades, y por eso le puse este título a la charla. Yo no quería hablar de la reforma de agendas que hay que hacer, sino más bien sobre la posibilidad de que se mueva esta agenda de reformas. Porque hablando con la gente de los países es evidente, y por eso puse aquí un triángulo, que hay países en donde hay posibilidades de mover la agenda y hay países donde las posibilidades son muy remotas, que son los de la derecha, poco o nada. Entonces estamos tratando un poco de entender las realidades políticas, el liderazgo de los gobiernos, los planes que tienen, la capacidad de manejar más de un tema a la vez, la capacidad de pensar más allá de la pandemia, y entonces dentro de cada país, cuáles reformas son las más urgentes para ese país y qué estrategia hay que utilizar para mover la agenda. Y ese es un tema muy gordo que se está discutiendo al interior del banco, porque hay una sensación de que la manera en que el mismo banco y los países han venido tratando de vender reformas en los últimos 10 o más años ha fracasado, ¿no? Esto de sacar muchos papers y sacar muchos libros y hacer muchas conferencias y decir que es muy importante hacer una reforma laboral o hay que hacer una reforma pensional, muy pocas veces genera digamos, el dinamismo político, el espacio político para poder realmente sacarla adelante. Y tenemos un montón de casos en la región en que venimos diciendo lo mismo desde hace más de 25 años y no hay reforma. No quiero exagerar, hay casos de éxito y han habido gobiernos y han habido sociedades que han estado dispuestas a tomar algunas reformas, pero hay una conversación acerca de la manera de hacer estas conversaciones mucho más amplias, ¿no? Y no hablar siempre los mismos con las mismas, el mismo grupo de economistas o el mismo grupo de gente que sabe de reformas, sino abrir un poco esto más a los políticos, abrirlo a los líderes de la sociedad civil y tratar de contribuir un poco a generar los consensos que necesitan, y que las reformas a veces no tienen que ser perfectas y no se pueden hacer por etapas, ¿no? Es un poco la conversación en que estamos con Argentina. No, Argentina no va a salir del problema ni en 2 años ni en 3 años, ¿no? El problema que tiene es muy gordo
pero hay que empezar a tomar los pasos para ir resolviendo el problema. Y bueno, aquí no les muestro porque todo está bien, todavía en borrador, pero la idea es ir país por país. Hay algunos países en donde vemos apertura, donde hay cierto liderazgo, con interés en mover algunas reformas, pero me ha preocupado, y vuelvo al punto político, que, por ejemplo, Perú, ¿no? Perú, trata uno de hablar hoy en día con los peruanos y eso se ha vuelto un caos político de tal magnitud. O sea, el Congreso no tiene unidad de criterio, no hay partidos, hay un montón de partidos, pero todos son de alguna tema populista. No quieren escuchar nada de las reformas que nosotros proponemos, y el mismo gobierno, presidente Vizcarra y su gobierno, parece que ya están resignados a sobreaguar hasta las elecciones y a ver a quién le entregan la presidencia, y que el lío sea de los siguientes. Argentina me preocupa muchísimo porque, como les decía, estamos tratando de que por lo menos se tomen unos pasos, pero la capacidad del gobierno recién electo, que empezó apenas hace unos meses, no la veo alta. Además, no es un gobierno coherente, y es un gobierno de coalición, con mucho ruido al interior de la coalición, y donde no hay una claridad de cuál es una visión de mediano o largo plazo. En general, eso lo noto en muchos de los países, ¿no? Una falta de consensos y de claridad y de visión de hacia dónde vamos, una confusión, en algunos casos polarizaciones tremendas. El caso de Brasil, por ejemplo, se ha vuelto una cosa de o pro Bolsonaro o contra Bolsonaro, y la posición de la gente en esto determina su actitud con respecto a los temas, pero hace falta, a mi modo de ver, diálogos un poco más de cabeza fría hacia dónde vamos en cada país, y entonces cuáles son los siguientes pasos. Bueno, el punto central con el cual termino es que yo no estoy... Creo que esto depende país por país. No les puedo dar una respuesta generalizada a esta pregunta. Más bien me gustaría un poco escuchar de algunos de ustedes qué opinan de Colombia. Prefiero no hablar de Colombia porque no solamente estoy un poco desactualizado, sino no he pasado tiempo allá desde hace mucho tiempo. Pero concluyo resumiendo algunas preocupaciones y algunos rayos de esperanza. Preocupaciones. Bueno, la primera es la que les decía, que muchos gobiernos están tan capturados por el problema de corto plazo que no tienen tiempo de pensar en una agenda de mediano o largo plazo. Segundo, elecciones. Se vienen elecciones en cerca de la mitad de los países en los próximos 18 o 20 meses. Y no solamente esto distrae la atención, sino además no me sorprendería, ya en varios países están moviéndose más movimientos populistas, un poco antisistema, un poco anti la política tradicional, y creo que esto va a ser difícil, ¿no?, poder centrar una agenda de mediano y largo plazo. Me preocupa el liderazgo que tenemos en los países industrializados. No voy a entrar en comentarios muy largos sobre esto, pero digamos la ausencia y la falta de liderazgo, las grandes tensiones que se han generado entre los mismos países grandes, no ayuda, la falta de atención. Y finalmente, este tema del descontento social y la polarización. Bueno, estaba leyendo las noticias y viendo lo que pasó en Bogotá en los últimos 2 días, y
y espero que no sigan sucediendo estas cosas, pero me temo mucho que la pandemia y que ha hecho, como les decía, tan evidente las desigualdades, puede alimentar mucho este descontento social. Rayos de esperanza, bueno, y sobre todo para no terminar en una nota muy pesimista. Hay experimentos interesantes que se están dando en varios países de América Latina. Les mencioné el tema, la flexibilidad laboral que se está viendo en Ecuador y en Brasil. Y hay algunos otros experimentos que se están haciendo en algunas de las áreas interesantes. Bueno, por ejemplo, en educación, Cecilia María sabe más de esto que yo, pero he visto que todos los países de pronto se han visto abocados a innovar y a buscar maneras de hacer educación a distancia de manera creativa, de manera diferente, de manera más efectiva. Hay todo tipo de experimentos, de ahí van a salir cosas, creo que útiles para el futuro. Segundo tema, la mayor conciencia social. Yo creo que si efectivamente el tema de la desigualdad se vuelve un tema más importante y en la agenda de los países y se toma más en serio y se toman más medidas, yo creo que esto puede ayudar no solamente a disminuir el descontento, sino a ir resolviendo un problema estructural de la región que ha sido algo que ha mantenido a la región un poco atrasada y que creo que es parte de los problemas estructurales que tenemos. Y finalmente, el punto de que la nueva generación tiene mucha energía, tiene mucho compromiso con el crecimiento verde, con la ecología, con buscar energías nuevas, lo de la energía solar, la energía de viento, disminuir la contaminación, buscar nuevas maneras de racionalizar el transporte, etcétera. Yo ahí noto muchas ideas y muchas posibilidades de cambios y de ideas de reformas futuras para sobre todo los centros urbanos. Hay buena energía en esos temas. Y bueno, entonces yo termino en esta nota un poco más optimista. Yo sigo insistiendo en el viejo lema de que en todas las crisis hay oportunidades. A todos aquellos que me dicen, no, esto es imposible, no, estamos muy polarizados, nada se va a aprobar, no podemos movernos, les digo que no hay que asumir una actitud de derrota de partida, hay que buscar maneras. Esta crisis está cambiando un poco la historia y debe cambiar también actitudes, y hay que tratar de ser creativo y buscar nuevos consensos. Y con eso lo termino. Armando. Pues Felipe, muchísimas gracias. Muy interesante. El tema de las reformas pues un poco nos ha reunido a este grupo. Empezamos conversando sobre las reformas tributarias y estamos pensando en las cosas precisamente en lo que el país debería emprender en los próximos años. Pero tú has puesto el dedo en la llaga, no de la necesidad de las reformas, sino si vamos a ser capaces de hacerlas, si vamos a tener el liderazgo y las condiciones para poder hacer las transformaciones que se necesitan. Y realmente tú hablas de los temas de el liderazgo, de las mayorías en el Congreso, de que haya ciertos consensos, y precisamente esos son los temas que yo creo que debemos conversar ahora. Yo quiero pedirles a las personas que quieran intervenir, hacer preguntas o comentarios, que por favor levanten las manos o por medio del chat se manifiesten. Mientras tanto, yo quería, Felipe, hacerte una pregunta, porque tú decías que el Banco Mundial un poco se ha dado cuenta que el método tradicional
de vender las reformas, que es básicamente hacer los papers, traer a los gurús, mostrar las cifras, que va a ganar un país si hace esto o aquello, reunirse con los economistas locales, con el Banco Central, en fin, con los ministerios del caso, que eso no ha resultado. Entonces, que estaban pensando en nuevos mecanismos, en otras maneras de tener un diálogo más amplio con la sociedad para pensar en las reformas. Entonces, te quería pedir el favor, Felipe, que nos contaras como qué tipo de cosas están pensando para moverse en esa dirección. Yo dejaría esa pregunta ahí, Felipe. Voy a tomar una o dos preguntas más y te doy la palabra. Antonio Sedia ha pedido la palabra. Antonio, adelante. Gracias, Carlos Felipe, por la presentación, por compartir tanta información. Muy bueno todo. Yo creo también como tú que las crisis son oportunidades. Aquí el punto es, digamos, la voluntad política o el espacio político que tengan los diferentes líderes de América Latina para hacer esta reforma. Pero si uno se pone a pensar de una manera distinta a la que tradicionalmente hemos pensado, en el sentido en que la mayoría de las reformas que se tienen aquí son reformas que van a beneficiar a la mayor cantidad de gente necesitada. En ese orden de ideas, debería ser posible buscar como la persuasión correcta para convencer al público en general, a lo que llaman opinión pública, que esto es necesario. Me explico. Los empresarios hemos estado hace rato pregonando que hay que hacer flexibilización laboral, lo cual es cierto y necesario, pero no hablamos con los sindicatos, lanzamos nuestra propuesta y los sindicatos reaccionan, hay pelea, no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, si yo propongo la flexibilización laboral, pero al tiempo digo, en la reforma fiscal, que es lo primero que yo creo que hay que hacer, tenemos que tener un seguro de desempleo, el cuento cambia completamente. Son los pequeños ensayos de persuasión. Ahí hay un tema. Si yo, por ejemplo, me meto en el tema de pensiones, que es un tema imperativo también, tengo que decir que hay que reformar, a muchos les va a doler, pero tengo que pensar en que, y yo lo creo así, que hay que darle pensión universal a los mayores de 65 años, ahorren o no ahorren. Entonces ya el cuento es distinto. Yo creo que se trata de buscar una perspectiva adecuada. Cuando decimos que es inaplazable, en mi opinión, una reforma fiscal, especialmente en Colombia, que ya recaudábamos poco y ahora, peor aún, tenemos que indicar para qué vamos a usar esa plata. Para más vías, para mejor educación, para primera infancia, para seguro de desempleo y para pensión universal. Hasta ahí deberíamos conseguir los aplausos de la mayoría de la gente. Entonces, no puede uno ir por partes, no puede uno sino integrar esto y entender que aquí a los que tienen más les toca poner un poco más, aunque sea temporalmente. Y digamos el caso colombiano, lo digo con cierto optimismo porque Colombia pagó impuestos de guerra, impuestos de paz sobre el patrimonio, que es un tema duro, que es un tema impopular que a nadie le gusta. Pero yo creo que las circunstancias nos van a obligar, porque nuestras cifras de desempleo son horribles y las de pobreza van a ser peor aún. Entonces, yo sí creo que este grupo que nos ha reunido en magnífico momento Armando, tiene que hacer una propuesta de este tipo porque tenemos que alentar la voluntad política también. El problema es que si no se hace esto en estas democracias que conocemos, que nos gustan, terminamos de pronto forzados a un sistema político que no sea con tantas libertades como nos gusta. Ese es el gran peligro. Yo no sé si la gente se da cuenta de eso. Entonces, yo creo que hay ocasión para hacer cosas distintas, para hacer esfuerzos y para presentar las cosas de una manera adecuada, porque así lo son. No es que yo estoy diciendo cosas que no son, no. Lo que no puedo hacer, repito, es decir, flexibilicen el empleo, me hablan de precarización, me arman un paro, tiran 4 piedras y hasta ahí llegó el tema. Pero es que ni siquiera me ocupé de sentarme con el señor del sindicato. Tampoco me ocupé en el caso de la educación de intentar por enésima vez, desde luego, por sentarme con la gente de FECODE a ver qué vamos a hacer, si hay que pagarles más. Entonces yo creo que estas circunstancias deberían obligarnos a hacer ese tipo de cambio. Muchas gracias. Muy bien. Felipe, te doy la palabra. Gracias, Armando, y gracias, Antonio. Mira,
yo creo que lo que dice Antonio es exactamente en el espíritu de lo que se viene pensando en el banco. Digamos, hay varios métodos alternativos de tratar de buscar apoyo, pero uno de ellos es, primero, estar muy abierto al diálogo con líderes no tradicionales, ¿no? Líderes de sociedad civil, líderes de partidos políticos que no comulgan con el tipo de reformas, líderes sindicales, etc. Y entonces tener ser un poco más estratégico en la búsqueda de las personas que son claves para obtener el apoyo, ¿no? En general no se trata de campañas masivas de diseminación, propagandas en televisión ni en internet. Se trata más bien es de ser estratégico y escoger quiénes son las personas claves a las cuales la gente le cree o sí. Por ejemplo, en Colombia, ustedes me corregirán, pero yo creo que sería inevitable poner a Gustavo Petro en esa lista y tener que ir a hablar con personas de ese tipo, así no nos guste, pero tener toda el grupo clave de personas que son opinion makers o influencers, que son los términos que se utilizan, y que van a ser importantes a la hora de llegar a acuerdos. Otro de las características de estos métodos es que son, en vez de ser diseminación o de enseñar cuál es la reforma que se requiere o el tipo de cosas, es más consultas. Hay este problema, hay un problema gordo, no sé, el que ustedes quieran, de educación, salud, y reunámonos para ver qué ideas tienen ustedes y cómo podemos pensar en un futuro mejor. Y obviamente empezar por la meta futura, hacia dónde queremos ir en 10, 20 años, para después empezar a echar para atrás y decir, bueno, entonces, ¿qué cambios necesitamos para llegar allá? Y finalmente diría, bueno, más diálogo, mucho más diálogo al que el Banco Mundial ha estado acostumbrado, ¿no? El Banco Mundial ha estado mucho más acostumbrado en el pasado a hacer sus estudios y después ir a presentar sus recomendaciones y no entrar en mucho debate, pero en este caso estamos frenando ese tipo de diseminación. Seguimos haciendo muchos estudios y a los gobiernos y a los interesados les damos los estudios, pero en vez de ir a presentar en el país y decir, este es el estudio de la reforma pensional o laboral que hay que hacer y el Banco Mundial dice que se debe hacer X o Y, no. Ahí preferimos, si el país, si el gobierno está dispuesto, llamamos a unas consultas, hacemos unos talleres y no traemos el documento, sino más decimos, hay este problema y queremos, y con unos facilitadores que saben un poco sacar las cosas. Hay un buen libro reciente de un profesor de Wharton que se llama The Catalyst, y muchos de estos principios de cómo tratar de persuadir sin aparecer como que uno está imponiendo y más bien transar, salen allí. Ahorita busco el nombre del profesor para los que no lo han visto. Adelante, Armando. Santiago Montenegro. Aquí, hermano. Sí, Ay, muchas Tito. gracias. Y después Tito Yepes. Carlos Felipe. Sí, muy interesante, digamos, el que nos pone usted a pensar, digamos, aparte de las reformas, en el cómo hacer las reformas, ¿no? No solo en el qué, sino sobre todo en el cómo. Yo creo que sí, ahí tenemos un déficit muy grande. Y es un déficit que en alguna medida, digamos, se ha acentuado porque el país ha cambiado, ¿no? Cuando yo estuve en Planeación Nacional, todavía estaban, y aquí pues Rudy, Armando, Roberto Junguito nos pueden recordar, digamos, en el Congreso habían unos parlamentarios, unos senadores, representantes que sabían de economía y dominaban los temas, ¿no? Entonces estaba Luis Guillermo Vélez, o estaba
bueno, sobre todo Víctor Renán Barco, ¿no? Y otros. Entonces, y ellos eran líderes en estos temas en el Congreso. Hoy ya no existe esa generación, digamos, digo, aparentemente ya no existe, ¿no? A mí me ha tocado, por el tema de las pensiones, asistir mucho al Congreso en los últimos años y particularmente este año, asistir a reuniones virtuales en las comisiones séptimas del Senado, Cámara, plenaria de Cámara, etc. Y puedo decir que hay una nueva generación de parlamentarios muy jóvenes, ¿no? De todos los partidos. Y les voy a mencionar, por ejemplo, solo a 3 o 4. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. Juanita Gobertus, del Partido Verde. Cristian Garcés y Gabriel Velasco, del Centro Democrático. Uno cuando habla, hasta se olvida de qué partido pertenecen, porque están, entre ellos mismos están muy de acuerdo. Yo creo que nosotros, como economistas, deberíamos invitarlos por ejemplo, a este foro, ¿no? A esta reunión, o hacer reuniones especiales, empezar, tomar la iniciativa e ir a hablar con ellos, ir a compartirles, digamos, todas estas inquietudes, porque es una nueva generación, como digo, en medio de esta polarización, pues, que uno ve a nivel de Petro y ¿no? De Santos y de Duque y de, bueno, ¿no? Estos muchachos, porque yo los llamo muchachos, son muy jóvenes, están en los 30, apenas tendrán entre 40, 45 años como máximo, ¿no? Es un grupo muy bueno, muy inteligente, y que yo creo que con ellos sí deberíamos trabajar, hacer un esfuerzo explícito por reunirnos, por conversar con ellos, ¿no? En unas agendas abiertas, para charlar esto que usted nos ha invitado. Deberíamos nosotros también tomar la iniciativa y ir a hablar con ellos. Muy bien, gracias Santiago. Tito, por favor. Gracias, Armando. Hola, Carlos Felipe y todos, ¿cómo van? A ver, pues hay como tres cosas. En primer lugar, sí, claro, a este grupo pues nos falta tomar un poco más de carrera, acelerar un poquito en la lista y ver cómo qué vamos priorizando para esa comunicación. Y luego una pregunta que empieza ya a responder Santiago, y es, pues este grupo no es el gobierno. Entonces, también yo creo que hay ahí yo creo que tú te vas a encontrar en todos los países eso, y aquí pues nos pasa, digamos, que en la medida en que nosotros no hacemos la política pública, también hay un punto como donde dice el grupo, bueno, o no lo decimos, pero yo creo que está implícito allí, es vamos a armar una serie de reformas, vamos a impulsar unas reformas, pero nosotros no representamos al gobierno. Digamos, podemos estar cerca en alguna medida, pero en sí lo que va a hacer el gobierno, pues él tiene su autonomía, y entonces habría que tener una idea como para grupos como este, digamos, cómo se pueden integrar para unos liderazgos más efectivos en términos de la secuencia de reformas, y en eso pues ahí ya comienza a anunciarlo también Santiago. Sí hay formas de hacerlo y habrá que también eventualmente encontrar aliados como ustedes en el banco. Sobre el caso de Colombia, yo lo que veo es, en términos de la proclividad a hacer las reformas, más que no se quieran hacer o si se quieran hacer, yo creo que no hay que olvidar que nosotros estamos con un ciclo abierto que viene del proceso de paz, y desafortunadamente esta nueva situación viene a enfrentarse, digamos, a esa realidad de economía política que sigue presionando eso que llamamos en Colombia la polarización. Eso pues no es una cosa menor, va a afectar mucho la campaña, y es una cosa que es preocupante para reformas que siguen siendo muy atrasadas, como la reforma a la justicia, por ejemplo. Allí eso pues sigue muy flojo y muy cada vez desarmándose. Entonces, en sí uno puede ser bastante pesimista en el caso colombiano de cómo sacar adelante reformas en el corto plazo, aunque sí hay una ventana todavía, digamos, a mitad de este gobierno, no muy larga, pero sí hay todavía una ventana, digamos, que habría que aprovechar
muy rápido para una o dos reformas muy contundentes. Muy bien, gracias, Tito. Felipe, te doy la palabra. Gracias, Armando. Pues no, realmente no tengo mucho que decir. A mí me parece excelente la idea de Santiago de invitar a la nueva generación de políticos. La apoyo. Me parece que ese es poco parte del ejercicio y bueno, y con respecto a lo que Tito dice, pues lo de la polarización, Colombia, en cada país hay una polarización diferente. En Colombia es por el proceso de paz o por Uribe Santos, pero ahora en Brasil es Bolsonaro versus los enemigos, en Argentina es... entonces, estamos entrando en un mundo que parece muy polarizado, pero ese es el ambiente y yo creo que el reto para nosotros, los que estamos interesados en mover la pelota hacia adelante, es que hay que buscar maneras creativas de mover esto, entendiendo el contexto. El libro que les recomiendo para los que no lo han visto es nuevo, se llama The Catalyst, How to Change Anyone's Mind. Es de un profesor de Wharton que se llama Jonah Berger. Ahí da un poco los argumentos base para buscar métodos alternativos para hacer persuasión sin parecer que uno está haciendo persuasión. Muy bien. Felipe, sí, Marta Lasprilla ya lo mandó por el chat, toda la referencia, y muchas gracias. Tenemos primero a Cecilia María, que nos pidió por el chat, y Juan Carlos Pinzón. Cecilia, adelante, por favor. Sí, Carlos, Felipe, tú hablabas un poco de la educación y sí, efectivamente están pasando muchas cosas. Esto forzó a los maestros de todas maneras a generar cosas innovadoras y yo creo que eso va a repercutir. Pero realmente ahí la brecha digital es una limitación enorme, creo yo, en este momento para impulsar un desarrollo de la educación pues mucho más moderno y mucho más articulado a las necesidades de este siglo. Yo no sé ustedes cómo están viendo, y tú hablabas de la brecha digital, cómo están viendo la inversión de estos países en la parte digital y qué podemos esperar, porque la verdad es que pues sí hay un atraso muy grande y además que genera mucha desigualdad. Juan Carlos Pinzón, por favor. Muchas gracias, doctor Armando. Un saludo para usted. Doctor Carlos Felipe, un gusto verlo de nuevo. Hemos hablado hace poco y de nuevo felicitaciones. Un gusto, un honor tenerlo usted en esa altísima posición en el Banco Mundial para toda América Latina. Yo tenía como tres observaciones. Uno, me llamó mucho la atención el comentario de Santiago Montenegro, porque me parece muy cierto, pero trataría de pararme un poquito en los zapatos del banco también, Carlos Felipe. Yo creo que hoy en día, con todos estos modelos de comunicación vía redes sociales y vía, si se quiere, una comunicación como tan plana, donde tanta gente tiene acceso y sobre todo los jóvenes en esas redes nuevas de TikTok, de el mismo Instagram, etcétera, que no necesariamente son incluso las redes que ya unos más viejos miramos que son el mismo Twitter o Facebook. Creo que demanda que las instituciones de carácter global y estas instituciones que como el Banco Mundial de una u otra manera promueven reformas para el bien, para el fin de la pobreza, para el fin de la desigualdad, en fin, como objetivos rectores que tienen estas instituciones, sean muy agresivos ahí. Últimamente yo he visto, por ejemplo, el Foro Económico Mundial muy activo en videos y de alguna manera influyendo sobre unas audiencias mucho más amplias que solamente, digamos, como los sectores, llamémoslo, informados o que tienen responsabilidades en materia de política pública. Y a los otros que he visto recientemente activos en eso es a la misma revista The Economist, tratando de hacer una serie de videos cortos
para explicar problemas que típicamente requieren es gente brillante como la que hay acá, con la excepción de quien habla, pero que de alguna manera requieren obviamente gente muy, muy profunda para poder explicar los grandes temas de desequilibrios fiscales, tributarios, financieros internacionales, y me parece que ahí hay un paso que usted que está llegando puede tomar para innovar, pero creo que para contribuir, ya hablando en la práctica, en todo el proceso de cocinar lo que uno llama la economía política, donde hoy, más allá de que uno tenga gente con afinidades y políticos jóvenes que quieran ser acertados y muy bien educados, la realidad es que lo que mueve la aguja muchas veces está en el sentimiento popular, en las calles, en esa opinión pública que hoy además se mueve tan rápido en redes sociales. El segundo tema que le quería plantear era, y no sé si lo vi en su plan de reformas o de ideas a considerar, pero es todo lo que tiene que ver con reformas de carácter financiero y de mercado de capitales. Y tal vez lo miro desde más la óptica de Colombia. Yo creo que sin duda la pandemia contribuyó a elevar la profundización financiera en términos de la forma como se medía tradicionalmente. Es decir, hay más gente metida en el negocio financiero simplemente porque lo digital obligó. Y incluso labores de bajo ingreso, los servicios domésticos y demás que antes se pagaban, ¿sí? Pensé que me estaba hablando, que antes se pagaban en efectivo o en consignaciones más directas, hoy en día incluso se hacen por sistemas digitales, teléfonos, etcétera. Pero creo que ahí hay un frente muy grande para el Banco Mundial. Porque si algo nos viene además en los próximos años es cómo financiar la recuperación del crecimiento económico en unos mercados de capitales más dinámicos y de una u otra manera más activos. Y esto que es una cosa que se ha hablado hace mucho tiempo, sé que el Ministerio de Hacienda ha trabajado en este tema, sé que Juan Pablo Córdoba aquí en Colombia ha venido trabajando en ese concepto de reforma, pues me parece que ahí hay un rol del banco. Y hablando de los créditos que el Banco Mundial le daba a Colombia por muchos años, tuvimos créditos básicamente de reforma financiera. Ya estoy pensando más en la cartera de Carlos Felipe y su función, pero en últimas eso es verdad. Entonces habría que ver eso, cómo lo metemos. Y lo último, usted lo mencionó, pero digamos que es un tema que todavía sigue siendo muy verde y que creo que el Banco Mundial podría orientar mucho. Y es la famosa discusión que hay de si es verdad que parte de la cadena de producción global se está moviendo desde Asia o va a salir realmente desde China. Bueno, ¿qué condiciones se requiere para que América Latina y un país, específicamente Colombia, o una ciudad como la que vivimos, Bogotá, pues pueda ser atractiva para lograr establecer ese tipo de compañías, de tecnología, etcétera? O sea, tal vez me atrevo a darle más ideas fue en términos de qué puede de pronto hacer el Banco Mundial por esta región y por este país, además de todo lo que usted ha planteado muy, muy seriamente. Gracias, doctor Armando, y gracias, Carlos Felipe. Muchas gracias, Juan Carlos. Felipe, ¿tú quieres comentar sobre estas intervenciones? Sí, sí, gracias Cecilia María y Juan Carlos. Mira, Cecilia María, sobre el tema este de la brecha digital, que a mí me preocupa mucho porque creo que ahí lo puse entre los top temas que más están acentuando la desigualdad y que son más evidentes. Yo creo que vamos a tener que pensar en unas políticas muy agresivas que van más allá de lo que los mercados han venido haciendo o las mismas regulaciones. Evidentemente la penetración, si la dejamos a su libre albedrío, vamos a cubrir el 100% de la población por allá en el año 2060 o algo así. Hay que hacer algo para acelerar eso y creo que es casi inevitable que haya que utilizar recursos públicos. Va a tocar dar subsidio, un poco como las inversiones de última milla para la energía o para el agua, para que la gente tenga acceso a Internet en las zonas más pobres y va a ser necesario que hayan subsidios de alguna naturaleza, por lo menos por un tiempo, para que la inversión privada llegue allá y para que la gente pueda tener acceso. Yo creo que vamos hacia algo de esa naturaleza y tenemos unos equipos un poco pensando en esto. No he visto que nadie haya implementado algo agresivamente
pero se está hablando mucho porque es muy evidente y es un tema muy gordo para el tema de educación, como tú bien lo dices, y más allá, para muchos otros temas. Y bueno, no, los puntos de Juan Carlos son todos muy buenos. Yo tomé nota, yo lo único que diría es, digamos, una de las cosas más interesantes que pude ver en África fue pues, esta cosa de las monedas digitales, ¿no? Sobre todo el caso de Kenia, que fue el pionero, ¿no? Hace 14, ya 15 años, allá a alguien se le ocurrió que podían, a través de los teléfonos celulares, empezar a comerciar con dinero, está en shillings kenianos, pero la gran ventaja era que se dieron cuenta que ya en esa época el 80% de la gente tenía celular, hoy en día es más del 100% cobertura celular, y se les ocurrió hacerlo de una manera en que no se requiere tener ninguna cuenta con el sector financiero, y lo que lograron fue ganarle una pelea muy grande a los bancos, porque los bancos se opusieron brutalmente y se dieron cuenta que iban a perder negocio si esto lo manejaban directamente las empresas de telecomunicaciones con el Banco Central, pero alguien se dio la pela ya y abrieron eso, y eso se disparó. Y llevan ya 14 o 15 años en que todo el mundo hace todas sus transacciones menores, no es para las grandes cifras, los grandes montos, pero las transacciones menores todas se hacen por celular con muy, muy bajo costo, y hasta el momento no ha habido ningún problema gordo de estabilidad financiera, que era un poco el temor inicial, o desintermediación. Lo que ha habido es que entonces explotó un mundo de fintechs y de microfinanzas que le llega a la gente pobre, y ha ayudado un montón a reducir la pobreza y a las remesas. O sea, la gente antes tenía que llevar a las zonas rurales el efectivo. Hoy en día la gente utiliza sus celulares para hacer todo esto, y ha sido una cosa revolucionaria. Yo cuando me senté un rato con Hernando Vargas del Banco de la República a preguntarle por qué esto no se podía replicar en Colombia, él básicamente me dijo, mire, la maraña legal, regulatoria, de superintendencias que hemos tenido que lidiar desde hace 2 o 3 años tratando de hablar de cómo se podría hacer, es de tal magnitud que apague y vámonos, porque esto sería costosísimo, una inversión enorme, y al final muchos intereses buscarían no hacerlo, y ahí lo que estamos haciendo es que con los bancos esto pero entonces hay que entrar al sistema financiero, y es necesario que entonces la gente entre al sistema financiero. No sé mucho los detalles, pero ahí es donde me di cuenta que en los países un poco menos desarrollados pueden hacer barbaridades, pueden hacer unos saltos y unos supuestos y unos experimentos. Realmente son experimentos que en países como los nuestros no se pueden hacer porque hay ya demasiados intereses y demasiadas normas. Ya, Armando. Gracias, Felipe. Ahora tenemos a Rudy Holmes, a Carlos Caballero y Alejandro Linares. Rudy, por favor, adelante. Hola, Felipe, gusto verte, oírte. Saludos a Cintia cuando te vuelvas a tu matrimonio ahí, porque estás en mi conferencia. Mira, yo no iba a hablar, pero es que a mí me preocupa algo muy grave, que es que el Estado colombiano no funciona. No funciona, no nos da seguridad, no nos da salud, no nos da educación, no tiene un sistema financiero competitivo. Esto es un Estado totalmente inoperante. Como dice Acemoglu y Robinson, un Estado de papel, de mentiras. No es capaz de reaccionar, no nos da ninguna garantía. Yo creo que eso es el problema fundamental, ¿no? Y un sistema político que es el que impide cualquier reforma, porque es un Estado absolutamente clientelista y de gente que no está buscando, pues tal vez los jóvenes que conoce Santiago, pero yo no conozco a Santa Juanita Huertos, que me da muy buena impresión, pero está inmersa en un sistema político en donde ella prácticamente no hace el mayor
el mayor impacto. Yo veía estas chats como muy interesantes porque nos han brindado la oportunidad de encontrarnos, de hablar, de tener ideas. Si le metemos gente muy diversa, yo creo que no vamos a lograr mucho. Yo creo que debemos concentrarnos 4 o 5 puntos y ver a ver si va a haber algún líder, alguien que desde el gobierno puede ayudarnos a sacar adelante algunas de estas ideas. Aquí tarde o temprano vamos a tener que emprender una reforma del Estado y una reforma social. Y no la estamos estudiando. Tenemos el problema de crecimiento que en este foro es absolutamente despreciado. Todo el mundo dice tenemos que crecer, pero cuando llegan con el tema siempre asumen que eso se da y eso no se va a dar. A mí me gustó mucho de la semana pasada de Augusto, que nos dijo, mire, eso no va a pasar solo, si ustedes lo dejan eso a que suceda por las fuerzas de mercado, no va a ocurrir. Lo mismo pasa con el Estado. Entonces yo creo que si nosotros no entendemos que esa es la situación en la cual discurre toda esa discusión, no vamos para ningún lado. Y yo creo que como grupo, que ya somos grupo de gente interesada en la economía y en las reformas que se necesitan, debemos decir, bueno, vamos a quedarnos como economistas o nos vamos a volver políticos, yo no sé cuál será la decisión. Pero sí tenemos que meter al Estado en la discusión, ¿no? No podemos suponer que el Estado está ahí y que funciona porque no funciona. Que no funciona en ningún aspecto donde debe funcionar. Es decir, el más mínimo. Entonces, perdónenme que haga de aguafiestas, pero si nosotros no entendemos eso, no vamos para ningún lado. Me parece que esta es la respuesta de fondo al escepticismo que nos ha expresado Felipe sobre cómo ve el futuro de reformas en América Latina. Es decir, nosotros podemos hacer las reformas que quisiéramos, pero si después no hay manera de ejecutarlas o se vuelven una burla, pues eso no va a servir para nada. Ahorita tenemos grandes ideas. Yo creo que hay 3 o 4 que debemos tratar de resolver, de sacar de este grupo y pasarlo a un estado superior de investigación y de volver concretas las propuestas. Y también pensar en el problema político que tenemos que enfrentar. Muchas gracias y realmente me siento muy contento de ver, Felipe, su carrera, que la conocí desde un principio y cómo se ha movido en forma muy discreta y muy exitosa. Muchas gracias, Rudy. Carlos Caballero, por favor. Gracias, Armando. Me encanta ver a Carlos Felipe, que hace tanto tiempo no nos vemos, pero aunque sea virtualmente, y dale un saludo a toda tu familia. No, yo quería volver un poco al tema de las reformas y complementar. De golpe estoy en la misma onda de Rudy, pero a mí me parece que el tipo de reformas que hay que hacer ahora tiene la secuencia es importante porque, y la coordinación entre las reformas, porque de lo que hemos visto aquí nos hizo una presentación Eduardo Lora bien interesante, buscando cómo estimular el empleo, pero a la hora, la verdad, era tratando de la idea de tener una pensión mínima universal. Santiago Levy nos hizo una presentación estupenda, y también uno lo que entiende es que esas reformas, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma tributaria, tienen que estar hechas dentro de un mismo marco de referencia, dentro de un concepto de reforma, posiblemente de reforma social, como dice Rudy. No se pueden hacer las reformas aisladamente. Yo creo que sería un error decir, bueno, vamos a hacer ahora una reforma tributaria y después el próximo semestre vamos a hacer la pensional y la laboral la vamos a tratar de hacer no, toca tener la concepción clara y cómo unir las reformas. Por ejemplo, en eso que mencionaba Eduardo Lora, hay que buscar una pensión mínima universal para hacer que la otorgue el gobierno, el Estado, y quitar la cotización de pensiones
que hagan los empresarios, entonces sí, estimular un empleo. También hablamos del ingreso básico garantizado, pero si esas cosas no están coordinadas, Rudy tiene razón, de golpe hay que concentrarse en la parte tributaria, en la parte laboral, en la parte pensional, que ya es de por sí gigantesco, ¿sí? Pero hacerlo muy coordinadamente, porque si no, no vamos a avanzar ni aprovechar la crisis. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Carlos. Ahora Alejandro Linares, por favor. Bueno, qué bueno oír a Carlos Felipe, lo saludo muy especialmente, le mando muchos saludos a Cintia. Tal vez soy de los pocos abogados aquí en este grupo tan selecto que Armando nos agrupa todos los viernes. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo se ve desde afuera? Y Carlos Felipe lo mencionó, el tema del liderazgo, porque es que, digamos, mi percepción desde la rama judicial es que uno no ve el liderazgo en el gobierno, uno ve que el gobierno está dedicado, digamos, a la pandemia 100%. Ya estamos vamos a llegar a septiembre y no hay ningún tipo de reformas ni proyectos de ley, y entonces ya se perdió este año, y yo creo que el gobierno del año entrante tampoco va a querer hacer ninguna reforma, ni siquiera la fiscal, ni siquiera la de ampliar el IVA a los bienes de la canasta familiar, que es una reforma importante y que requiere mucho liderazgo desde el presidente para abajo. Entonces uno ve un ministro de Hacienda muy discreto, y la reforma obviamente no solo tiene que pasar en el Congreso, sino después en la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional hay que tener también cierto liderazgo y cierta persuasión, porque los abogados somos muy brutos y somos capaces de tumbar una reforma bien hecha. Entonces, mi percepción es que este gobierno quiere irse al 2022 sin hacer nada, pero yo creo que eso políticamente, y dada la polarización y el populismo y la pandemia, lo que va a generar es un resultado electoral en el 2022 que puede ser terrible para las reformas a fondo que hay que hacer. ¿Cuál es su visión externa y obviamente neutral desde Washington frente a ese tema? Gracias, Alejandro. Felipe, te ruego que comentes sobre estas tres intervenciones. Gracias. Gracias, Rudy y Carlos y Alejandro por esos comentarios, ¿no? Yo sí, me atrevería a decir lo siguiente. Yo creo que lo que Rudy dice es muy cierto, pero al mismo tiempo, curiosamente, me hace pensar que Colombia sale hoy en día muy bien posicionado en las listas de, no sé, gobernanza, efectividad, seriedad, continuidad, y la percepción externa en general ha mejorado muchísimo. Yo no, pues, yo lo he estado comentando desde hace unos meses con mucha gente que Colombia hoy en día, y en gran contraste a lo que me acuerdo hace unos 10, 20 años se hablaba, Colombia era un caso perdido y un país con 1000 problemas y muy pocas esperanzas. Y hoy en día, en cualquier conferencia que voy, el caso colombiano siempre aparece como el caso positivo. No en todo, pero en muchas cosas. Pero el problema en estas cosas es que cuando uno se acerca al país o se acerca a la foto, aparecen las arrugas y aparecen las cicatrices y aparecen las imperfecciones. Y entonces simplemente mi mensaje ahí a Rudy es que no somos el peor, al contrario. Yo creo que lo que describes es aún más grave y más serio en otros países. Por ejemplo, Perú, que macroeconómicamente, fiscalmente lo ha hecho maravilloso ya desde hace 20 años,
y va uno a mirar la capacidad del Estado, o sea, ellos han tenido recursos para responder a la pandemia, los que uno quiera, pero capacidad institucional, capacidad de implementación en los ministerios, realmente poco. Y ellos lo reconocen y saben. Entonces, yo creo que Colombia, a pesar de todos nuestros problemas, tenemos una capacidad y tenemos un cierto liderazgo para innovar y para pensar, y a mí me parece que hay que seguir pensando en maneras diferentes de hacerlo. Yo con Carlos coincido en la importancia de la secuencia y la coordinación de las reformas. Lo que me preocupa es que, como les decía, en varios países ni siquiera hay una visión de mediano plazo y claridad de cuáles son las reformas o qué reformas. Entonces, no hay mucho que coordinar ni en esos ambientes. Entonces, pero ustedes en Colombia, precisamente, hay por lo menos claridad de 2 o 3 reformas que son gordas y que hay que hacer en el corto plazo. Y por eso creo que Colombia tiene mucho de ventaja sobre otros. Y finalmente, sobre el tema, bueno, es el mismo tema que me preguntó Alejandro, la visión externa. La visión externa, pues ahora hay mucha preocupación con el tema del malestar social y todo esto, pero Colombia, a pesar de la polarización y a pesar de todo esto, cuando uno habla con la gente que sigue a Colombia un poco más de lejos, la percepción es muy positiva y yo creo que si hay algún país que tiene capacidad para organizar una serie de reformas y coordinarlas, hiciéramos un ranking en América Latina, Colombia estaría entre los primeros 2 o 3, de lejos. Entonces, si nosotros no lo podemos hacer, yo creo que el resto de la región va a estar en peor condición, y creo que eso me preocupa, pero afortunadamente, y ha sido para mí muy útil escucharlos a ustedes, estamos en buenas manos con gente pensante como ustedes. Creo que hace falta, yo diría, pero esto es una observación de una persona que no está allá, pero me parece que hace falta el how to, un poco en pensar en modalidades creativas de traer a un poco más de gente, y no necesariamente economistas, no a este grupo necesariamente, sino a un esfuerzo de pasar una reforma con estas modalidades, y si el Banco Mundial puede ayudar, pues para nosotros va a ser un gran placer. Gracias, Felipe. Ahora, María Mercedes Cuellar y después José Leibovich. Adelante, María Mercedes. Ay, gracias, Armando. ¿Cómo les va? Oye, Carlos Felipe, me encanta oírlo. Creo que hacía como 20 años que no nos veíamos. La última vez que fue por ahí en la crisis del 99, cuando usted era viceministro de Hacienda. Mi punto es que yo creo que cualquier reforma que queramos hacer hay que involucrar el área política. Yo creo que podemos ser inteligentísimos como economistas y tener toda clase de ideas, pero mientras no involucremos a la clase política, la verdad es que eso es muy difícil, porque podemos tener todas las ideas maravillosas y a la hora de la verdad, mientras usted no logre venderlas, pues no a ninguna parte, a menos de que usted fuera, pues que tuviéramos un golpe de Estado en que todo el mundo manda, pero eso no es, ni es divertido ni creo que sea lo más adecuado. Ahora, por el otro lado, de cosas que se han hablado acá, pues yo creo que la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma fiscal y adecuar todos esos esquemas, por ejemplo, lo que ha planteado Santiago Levy me parece interesante. La verdad es que me parece importante porque nosotros hemos logrado crear unas normas que crean la informalidad. Eso me parece impresionantísimo. Que uno se invente el sistema para volver a la mitad de la población informal, se invente el sistema para que la población no se pueda pensionar. Eso sí que me parece realmente lo peor. Creamos un sistema pensional que llevamos a que nadie se pueda pensionar, creyendo que hacíamos otra cosa, todo con buenas intenciones, pero mientras las compañías de seguros no emitan seguros, primas vitalicias, pues yo no sé ni siquiera qué está haciendo el sistema pensional que tenemos, porque eso no sirve para nada, sirve para que la gente no se pensione. Pero adicional a todos los problemas, hay problemas más chiquitos.
Y usted mencionó uno que no tengo ni idea porque yo tengo particular interés en él, que es chiquito, pero me parece importante, que es la bancarización. Y yo creo que en Colombia hemos hecho además yo le trabajé mucho tiempo, como 8 años, a tratar de que se bancarizara todo el mundo con unos problemas enormes, pero uno no puede tener en las autoridades gente que es tan papista, que no deja que las cosas pasen. Realmente, yo creo que hay muchas cosas que se pueden regulatoriamente autorizar y las cosas pueden funcionar y avanzar, pero cuando pues las autoridades creen que todo es malo, es dificilísimo, porque entonces las normas regulatorias no permiten que se haga nada y retrasan todo. A mí los ejemplos por la trayectoria que ha aparecido en el África es realmente impresionante. Y yo creo que nosotros podríamos hacer más si no nos atravesamos todo el día como autoridades a evitar, por ejemplo, fue muy difícil, pero muy difícil, y yo lo luché permanentemente para que se autorizara la apertura de cuentas sin pedirle la declaración de renta a la gente y una cantidad de cosas complicadísimas. Y finalmente cuando se logró que dejaran que la gente abriera pues, la cuenta por un teléfono, es impresionante lo que ha pasado. Ahora, por ejemplo, otra pelea que di, esa la perdí y sigue perdida, creo. Que dejaran desembolsar crédito de bajo monto sin armar un problema gigantesco. Eso no se ha podido. Entonces, en medio de toda esa cantidad de cosas que hay que hacer, y unas cosas importantísimas de distribución de ingresos, de pensiones y no sé qué, hay cositas como todo lo que es la bancarización, que yo creo que se podía avanzar mucho, mucho si no pusieran tanta zancadilla todo el día. Y me encanta verlo, Carlos Felipe. Muchas gracias, María Mercedes. Ahora le doy la palabra a José Leibovich. Adelante, José. Gracias, Armando. Un saludo muy fraternal a Carlos Felipe. Con él nos hemos cruzado no hace 20 años, sino hace un poco menos de tiempo. Y bueno, saludos a la familia. Carlos Felipe, yo te quería preguntar sobre un tema que no ha sido tocado, que no lo tocaste en la agenda y que viene de los tiempos en que eras un economista agrícola y de la experiencia y de lo que el banco ha recogido. ¿Qué opinión puedes dar sobre el hecho de que todo el discurso que hemos tenido desde hace décadas del potencial tremendo que tiene Colombia para ser una potencia agrícola, estemos en las mismas? O sea, básicamente seguimos produciendo lo mismo, seguimos exportando lo mismo, la población rural vive en un nivel de informalidad y de pobreza, pues obviamente venía mejorando, así como con esa tendencia que mencionaste de mejora, pero finalmente no ha pasado nada realmente importante. Quería oír tu opinión sobre ese tema. Gracias. Gracias, José. Felipe, por favor. Gracias. Gracias a María Mercedes y a José. Y qué gusto verlos. Pero las preguntas cada vez más difíciles. La de María Mercedes es más fácil porque yo estoy de acuerdo con ese tema, pero con el añadido de que creo que como la tecnología ha cambiado mucho y esta cosa de los fintechs han surgido nuevos, yo creo que, o sea, no sé, tenemos que repensar el tema bancarización, ¿no? Porque muchas de estas nuevas empresas que dan crédito, sí son crediticias, pero no son bancos en el modelo usual, y yo creo que han sido muy útiles para, así como las microfinancieras, pero lo que está surgiendo nuevo, innovativo en África, y que espero que también esté sucediendo algo en América Latina, es realmente maravilloso porque le llega a la gente más pobre y con modelos de operación de muy bajo costo, y creo que se está aprendiendo mucho y se están haciendo muy buenos experimentos. El tema de José, el que pregunta José de la agricultura, es la pregunta del millón y la más difícil de todas, y tal vez por eso me salí de la agricultura.
por la frustración, por la frustración de ese sector. Pero diría lo siguiente, José, yo tengo la impresión, sin estar totalmente convencido de que en el mundo actual no es difícil volverse potencia agrícola en el sentido de ser exitoso en unos cuantos rubros, así como Perú se ha vuelto muy exitoso en los espárragos y los aguacates, y Chile en sus frutas, y Colombia tiene sus rubros, y Brasil se ha vuelto una potencia en soya y carnes y estas cosas. Pero volverse potencia en esos rubros a ninguno de estos países le ha servido para desarrollarse, ni para resolver los problemas sociales. O sea, lamentablemente, esos viejos modelos que algunos aprendimos de Taiwán y de Corea, que un poco el desarrollo rural fue muy de la mano con una mejora social, etcétera, ya no se reproduce. Creo que estamos en un mundo diferente en que sí, la agricultura es un sector muy competido, en donde para ser exitoso se requiere una serie de condiciones, muy buenos climas, muy buenas tierras, muy buen agua, muy buena ciencia y tecnología, pero no se requiere emplear a mucha gente ni generar bienestar social, ya no es lo fundamental. Entonces, puede que esté equivocado, pero soy un poco pesimista de que aunque desarrollemos los llanos y el bichada y todo esto, se genere un enorme bienestar social. Yo creo que se van a generar unas grandes ganancias, ojalá se generen unos ingresos tributarios y con eso se pueda hacer algo útil. Pero hasta ahí llego. Muy bien. Bueno, Felipe, yo creo que estamos llegando al final. Nosotros los compromisos nuestros es de 1h30 y quería agradecerte en nombre de todo este grupo, pues tus amigos, tus compañeros de muchos años. Yo creo que nos has dejado unas tareas muy importantes para pensar. Usualmente los economistas pensamos en el contenido de la reforma. Tú nos volviste a hacer pensar de nuevo en la economía política, en el cómo, y yo creo que esa es una tarea pendiente y ojalá el Banco Mundial nos ayude, porque yo comparto el escepticismo de muchos de los que han hablado de que vamos a tener muchas dificultades para mover estas reformas y vamos a necesitar ayuda. José, un abrazo, Felipe, perdón, un gran abrazo, y le pido a todo este grupo pues, que con mucho cariño te demos un aplauso y te despidamos con un aplauso. Muchas gracias.